Muy buenos días, hermanos, hermanas del encuentro ahí en Santa Cecilia. Gusto saludarlos otra vez de nuevo. Es chévere, una vez más, estar aquí presente con ustedes a través de este medio. Entonces, buenos días. Buenos días, hermanos. Esperamos que se encuentren bien, de salud y también bien abrigaditos. Estaba pensando que en días como hoy, así fríos y lluviosos, es una ventaja que un video como este llegue a nuestras casas porque no tenemos que salir, no tenemos que ir hasta la iglesia. Entonces, bueno, Dios sabe, ¿no? En medio de circunstancias que son difíciles o que a veces no nos gusta, Dios siempre tiene algo nuevo, bueno y pues por sobre todo un buen propósito. Bueno, hermanos, sí, qué rico que podemos seguir disfrutando de este estudio y aquí estoy para deleitarlos con mi voz en los versículos. Gracias. Hermanos, nuevamente vamos a entrar al tema de Dios, el Dios que se comunica con nosotros. Lo que vimos la semana pasada, comenzamos a verlo y vamos a orar y después entrar al tema. Gracias, Padre Santo, porque estás presente con nosotros y nosotros unidos en espíritu como hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí para estudiar tu palabra y sabemos que tu espíritu quiere comunicarse con nosotros cuando abrimos tu palabra. Y eso es una bendición. Y tú nos unes en espíritu con tu presencia en la vida de cada uno. Entonces, gracias, Señor, porque nos has provisto este medio para comunicarnos, para enseñar tu palabra y para aprender de tu palabra. Entonces, gracias por tu presencia con nosotros aquí en esta mañana, en esta tarde. Amén. Hermanos, vamos a entrar entonces de una al tema del Dios que se comunica con nosotros. También aquí tengo unos diapositivos, para los que están viendo el video. Y la semana pasada vimos que Dios escribió la Biblia. Estuvimos hablando de la Biblia, la palabra de Dios y cómo llegamos a tenerlo y cómo ha influenciado el mundo de hoy. Pero les habíamos dejado ciertas preguntas para contestar mientras escuchaban. Entonces vamos a repasar esas preguntas. La primera, ¿quién es el autor de la Biblia? Aunque Dios usó a varios hombres, más de 40 hombres, Dios mismo realmente es el autor de la palabra de Dios. Y solo usó a más de 40 personas para escribirla. Que eso es otra pregunta. ¿Cuántos hombres usó Dios para escribir la Biblia? Más de 40. ¿A quién fue escrita la Biblia? Pues fue escrita a todo el mundo, ¿no? Para la gente desde eso, las épocas en que se iba escribiendo hasta el día de hoy, la Biblia es para todos. ¿Por qué Dios nos da la Biblia? Esto es fundamental en entenderlo y recibirlo, porque afecta cómo nos relacionamos con Dios. Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios quiere que le conozcamos. Y Dios quiere que sepamos cómo vivir. Por eso Dios nos dio la Biblia, por esas tres razones. Y últimamente, ¿por qué Dios o por qué nosotros necesitamos estudiar la Biblia? Pues a estudiarla, Él nos da de entender cosas de quién es Él y cómo es Él y cómo Él nos ama y cómo Él quiere relacionarse con nosotros. Entonces, estudiamos la Biblia para conocer al Dios que nos ama. Hoy vamos a mover un poquito desde la Biblia misma hacia Dios. ¿Qué podemos saber de Dios, de sus características, de cómo es Él
al estudiar su palabra. Entonces vamos a ver ciertas cosas fundamentales de las características de Dios que nos ayudan a conocerlo. ¿Cómo es ese Dios que quiso comunicarse con nosotros? Vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Cómo es ese Dios que quiso comunicarse con nosotros a través de su Biblia? Todo el mundo tiene un cierto concepto sobre la existencia de Dios, cosas invisibles, la vida después de la muerte. Y en base a estos conceptos o esta cosmovisión, viven. O sea, por ejemplo, mucha gente se ve cuando están pasando por una iglesia, se persignan. Yo no lo hago muy bien, pero mucha gente lo hace. Entonces lo hacen porque creen que a hacerlo enfrente de una iglesia reciben una bendición. Eso es parte del concepto que ellos tienen de Dios y de la vida. Entonces esos conceptos impactan cómo viven. Otros tal vez temen un trueno. Allí cuando tenemos se me fue la palabra. Un aguacero, gracias. Cuando tenemos un aguacero y está truenando durísimo, a veces tememos eso. Algunos creen que eso es la ira de los espíritus que se está expresando en esos truenos. Otros ven el mundo como solo natural y guiado por leyes netamente naturales y niegan que haya necesidad para un Dios. Estas cosas que se creen son las bases o bloques fundamentales de sus vidas, tal vez de nuestras vidas. Si nuestras bases están mal, nuestras vidas estarán mal. No podemos vivir correctamente si no tenemos las bases correctas. Haremos cosas que no van de acuerdo con la realidad o lo que sí es. Por esta razón queremos exponerles a la Biblia para ver lo que es lo que Dios nos dice. Él es nuestro creador y así es el único que nos puede decir la verdad. La Biblia dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Entonces, siendo esa la verdad, queremos empezar a conocer a Dios y queremos que les conozcan y que lleguen a respetarle, porque en eso está la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vamos a mirar algunas características de Dios y luego contrastar estas características con las características de la humanidad, de nosotros los hombres. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el enfoque de la Biblia? ¿Y quién es el actor principal de las Escrituras? En la Biblia, Dios nos dice que nos dice poco de cómo Él es de forma directa. Pero lo que sí hace es mostrarnos cómo es por medio de cómo Él actúa y cómo Él interactúa con la humanidad a través de la historia del mundo. Entonces, al conocer la historia bíblica, podemos ver ciertas características de Él. Es así que Él nos cuenta de quién es Él. La Biblia es la historia de la interacción entre Dios y los hombres. Y es el desarrollo del plan de Dios. El tema de la Biblia es Dios y su plan para el hombre. Y el actor principal es Dios mismo. ¿Por qué se preocupó tanto Dios, pregunto, por mostrarnos tanto en cuanto a sí mismo? O sea, ¿por qué se preocupó
a través de los siglos, darnos su palabra escrita que tenemos hoy? ¿Y por qué se animó a hablarles a ciertos hombres para que escribieran lo que él les estaba hablando? ¿Por qué? Es que Dios nos ama y quiere ser nuestro amigo y confidente y nuestro consejero. Entonces, ¿cómo es ese Dios de la Biblia? Mirando solamente al primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos puede mover a hacer una pregunta, que es esta. ¿Tal Dios, ese Dios que creó la tierra y los cielos, necesita al hombre? Claro que no. No necesita nada de nosotros porque Él nos creó. Por el otro lado, ¿el hombre controla su propio destino o necesita de Dios? Siendo que Dios es el creador de todo, el hombre necesita y depende de lo que Dios le ha dado para sobrevivir. Dios es necesario, pero en cambio el hombre no es necesario. Si el hombre no existiera, el mundo, el universo, seguiría funcionando como Dios la diseñó que funcionara. Entonces, el mundo, la creación no depende del hombre, más bien sí depende de Dios. ¿Qué había antes del principio, verdad? Dice, en el principio Dios creó. Entonces, antes del principio, ¿qué había? Pues vemos que no había nada antes de lo creado. No había un lugar donde algo pudiese estar porque no se había creado nada. Dios, en cambio, siempre ha existido. Y eso es lo que llamamos la eternidad pasada, ¿verdad? Entonces Dios comienza en un punto, en cierto punto de la eternidad, Dios crea algo. Antes de eso, había una eternidad sin comienzo. Y después de eso va a haber una eternidad sin fin. Entonces referimos a esa eternidad sin comienzo, la eternidad pasada. ¿De dónde sale Dios? Dios. ¿Dónde estaba Él antes del comienzo, antes del principio? Pues como Dios existe fuera del mundo físico que conocemos, Él solo existía. ¿Cuándo decidió Dios hacer el mundo? No se puede poner una fecha a lo que es eterno. Dios existe fuera del tiempo. Nosotros vivimos de acuerdo con límites como espacio y tiempo porque tenemos un comienzo y un final. Nacimos en un día, en una fecha nacimos y vamos a morir en otra fecha. Pero Dios no, Él es eterno. Miremos al Salmo 92. Mientras que lo lee Linet, háganse esta pregunta. ¿Quién existió antes del principio, de acuerdo con este versículo? Sí, si lo quieren ir buscando mientras Linet también lo busca, es el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, ¿quién existía antes del principio? De acuerdo a este versículo, solo Dios existía. Dios existió antes del principio, en la eternidad pasada, antes del principio de tiempo. Vemos que Dios creó el mundo, ¿verdad? Nuestra bolita de tierra aquí, Dios lo creó. Y creó el universo, que es mucho más amplio que nuestro mundo. Pero aún Dios existe fuera de ese mismo universo que Él creó. Él es aún más grande que ese universo. ¿Tiene Dios una fecha de nacimiento?
No, Él no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno. Nunca nació y nunca morirá. También podemos comenzar a ver algo de la Trinidad de Dios en este versículo de Génesis 1:1. La palabra para Dios, el título en hebreo, en la idioma hebrea, es Elohim. Elohim es un sustantivo colectivo, o sea, es un sustantivo que indica que hay más que uno. Ejemplo, unas varias islas que están más o menos agrupadas se llama un archipiélago. Entonces, esa palabra archipiélago es un sustantivo colectivo, plural. Otro ejemplo puede ser galaxia. Galaxia es una unión de estrellas, una colección de estrellas. Entonces, la palabra Elohim, ese título que Dios usa para él mismo, indica una colección, un colectivo. Entonces, cuando dice Elohim, es que Dios es más que uno, está hablando de más que una persona. Pero lo habla le da un verbo singular. Entonces, no sé, ojalá me estoy explicando bien. Elohim es plural, pero cuando dice que Dios hizo, ese hizo es singular. Entonces habían tres personas trabajando, obrando como uno. Y de ahí podemos apenas comenzar a entender que Dios existe en Trinidad. Entonces, para resumir un poquito ese concepto, Elohim hizo, plural, singular. Sería como nosotros en español decimos, él hizo o ellos hicieron. Pero aquí en el hebreo está diciendo que ellos hizo. Entonces, no es una buena gramática, pero es una indicación de un concepto teológico muy, muy importante. Este versículo, lea por favor, Linet, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ajá. Entonces, este versículo dice, hagamos a nuestra imagen. Otra vez, Dios está hablando pluralmente, en forma colectiva. ¿Estará hablando con los ángeles? Uno podría tal vez asumir eso. Pero Dios también creó a los ángeles. Los ángeles no son sus iguales, ni participaron en la creación. Entendemos al ver el resto de la historia que Dios está hablando con las tres personas de la Trinidad. Aquí en la pantalla tenemos como un triángulo hecha del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una línea que va desde el Espíritu Santo hacia Dios. Esa línea dice que el Espíritu Santo no es Dios, ni el Padre, no es el Padre, perdón. El Padre, hay otra línea que va hacia el Hijo. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo tampoco el Espíritu Santo. Pero cuando miramos hacia el centro de ese triángulo, vemos que Dios está presente en ese triángulo y el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. O sea, ahí se presenta la Trinidad. No es una manera muy adecuada, no es un diapositivo muy adecuada de explicar la Trinidad. Es que no existe manera de explicar este concepto tan grande, tan profundo y más allá de lo que nosotros podemos realmente captar humanamente.
Pero, aunque no se ve claro acá, en estos primeros versículos de Génesis, luego en el Nuevo Testamento podemos ver que Dios comienza a mostrarse más como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19, no lo vamos a mirar, pero es un versículo que indica la existencia de Dios en forma trina. Dios es tres personas en una, es decir, son tres personas distintas que son tan iguales y unidas que en realidad son uno. Es muy difícil entender la Trinidad, pues la grandeza de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es un misterio increíble. Sin embargo, podemos aprender ciertas cosas en cuanto a la Trinidad en la palabra de Dios. Lo clave de la Trinidad es que muestra cuán grande es Dios. Él es más grande que todo cuanto uno puede imaginar. Pero solamente porque Dios está más allá de nuestra habilidad para entender, no quiere decir que sea imposible llegar a conocerlo. Sí podemos llegar a conocerlo y para eso estamos estudiando aquí esta mañana. También podemos ver en este primer versículo, Génesis 1:1, que Dios no depende de nada. Si Dios es el creador de lo físico y no eterno, Él siendo eterno, entonces, ¿qué necesita de su creación? Dios necesitará comida, necesitará una bebida de agua de vez en cuando, un juguito, oxígeno, Dios necesita respirar, luz, dormir, necesitará Dios dormir y descansar. Necesita Dios sentirse realizado. Yo sí tuve éxito hoy porque pude hacer esto y nos sentimos bien, pero Dios no necesita ese sentimiento. Él no es como nosotros, no necesita nada para sostenerse o sentirse realizado. Él no necesita luz ni aire, pues si no había la atmósfera cuando Él lo creó, antes de que Él lo creara, ¿qué va a necesitar de eso? Dios es completamente autosuficiente e independiente de todas las cosas y personas. También podemos ver que Dios es omnisciente. Siendo que solo Dios estaba ahí en el principio. ¿De dónde vinieron todas las cosas? Dios los hizo, ¿verdad? Entonces, ¿quién enseñó a Dios a hacer las cosas? ¿Quién le enseñó a Él a crear el mundo? Nadie le enseñó, no había más nadie. Entonces, ¿qué nos dice esto de Dios? Dios hizo todo. Así que él todo lo sabe, porque lo hizo. Él es el creador, el inventor de todo. Por lo tanto, sabe cómo funcionan todas las cosas. Veamos una serie de versículos aquí. Isaías 40:28. Isaías 40:28. Dice. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Perfecto. Isaías 40:12-14. Es el mismo capítulo, pero unos versículos más arribita. Isaías 40:12-14. Él midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes
con balanza y con pesas de collados? No, pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Bonitos esos versículos que muestran la grandeza, la inteligencia y el poder de Dios. También vamos a mirar Romanos 11, 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que Dios no busca consejo de nadie, ni lo buscó para poder crear el cielo y la tierra. Salmo 147:5. Hágase esta pregunta mientras lo lea Linet. ¿Existe algún misterio que Dios no entienda? ¿Hay algo ahí que le pase de la habilidad de Dios de entender un concepto que no agarra? Para mí sí. Por ejemplo, las matemáticas. Yo soy pésimo para entender las matemáticas. Entonces, esos conceptos matemáticos no penetran a esta cáscara dura. No penetran. Pero vamos a ver si Dios es así o si Él es algo más. Mucho más. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Ajá, dice su entendimiento es infinito. O sea, no hay límite a lo que Dios puede concebir. Para nosotros sí. Dios sabe y entiende todo. Él es el creador de todo. Y no hay duda de que Dios sabe todo sobre su propia creación. Pero más que eso, Dios sabe todo lo que estamos pensando aún antes de siquiera pensarlo. Dios sabe hasta nuestros pensamientos. Ok, otra pregunta que podemos entender aquí. ¿Tiene Dios un cuerpo humano como nosotros? ¿Cómo es el cuerpo de Dios? Esto se ve claramente en Juan 4:24. Juan 4:24. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ajá, entonces aquí entendemos que Dios es espíritu. Dios no es como nosotros. Él no tiene un cuerpo de carne y huesos como tenemos nosotros. Por lo tanto, no tiene las necesidades que tenemos nosotros. Claro, Él es Dios y es autosuficiente y no necesita de nada ni de nadie, ni a nadie. Como se nota en este versículo de Juan 4:24, Dios es espíritu y esa es su forma natural. Los espíritus no tienen cuerpos, sin embargo, un miembro de la Trinidad sí tomó la forma humana. Jesús, que nació aquí en la tierra como hombre, o el Dios hombre, hace más que 2000 años. Ese es el miembro de la Trinidad que tomó forma de hombre, Jesús. ¿Dónde está Dios? Siendo espíritu, ¿dónde es que Él está?
¿Dónde vive Dios? Jeremías 23, 23 al 24. Si quieren buscarlo, Jeremías 23, versículos 23 y 24. Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Dice Jehová. Aquí podemos ver que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios ve todo, nos ve aquí en este lugar, nos ve a Linet y yo en nuestra salita y está viendo a ustedes en las salas tuyas o donde sea que estén. Pero a la vez, Dios tiene un hogar y un lugar donde Él vive y ese lugar se llama el cielo. A la iglesia para que Dios nos vea. Sí, no tenemos que estar en la iglesia para que Dios nos vea. Estamos en nuestra sala y Dios está presente con nosotros. Y también con ustedes. Nos está viendo. Entonces, ¿dónde estaba Dios antes del principio? En el principio y antes del principio no había lugar físico donde estaba Dios. A medida que estudiamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que Dios está en todo lugar a la vez. Debemos reconocer que no somos como Dios. No podemos estar en más que un lugar a la vez. Mientras Dios sí está en todos los lugares a la misma vez. Hay un concepto de Dios que se llama panteísmo. Es un concepto errado. Muchos de la nueva era creen esto. Es esta. De acuerdo a la Biblia, ¿Dios es todo y todo es Dios? Es una pregunta. ¿Todo es Dios? ¿Cómo? Como algunos dicen el panteísmo dice que todo es Dios, que el árbol es Dios, la piedra es Dios. No. Aunque Él creó todo y está en todos los lugares a la vez, Dios no es todas las cosas. Algunos enseñan que Dios es todo y todo es Dios, pero no es lo que nos muestra la Biblia. Dios no es nada inanimado, es una persona, pero una persona que está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Podemos escondernos de Dios siendo que Él está en todo el mundo a la vez? Miramos Salmo 139, 7 al 12. Salmo 139, 1 al 12. 7 al 12. Salmo 139, 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bonito. No hay mar profundo donde podemos ir a escondernos de la presencia de Dios. No hay oscuridad tan profunda, tan oscura, donde Él no nos ve. Eso realmente es un concepto lindo de cómo Dios está presente en todos lugares y con toda persona en todo momento. Dios es único.
El próximo concepto de Dios, característica de Dios. Dios es único. ¿Existe alguien o algo igual o de pronto más grande que Dios? Jeremías 10:6. Jeremías 10:6. Jeremías 10:6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre y poderío. No hay semejante a ti, dice el versículo. Aquí Dios nos dice que Él es grande, que realmente Él está más allá que cualquier ser o cosa con la cual quisiéramos compararlo. Dios es y siempre ha existido como el máximo en poder y sabiduría. El único Señor que reina sobre todo lo que hay. No hay nadie como nuestro Dios. Él es incomparable. Hay una canción, ¿verdad? Incomparable eres, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, ¿verdad? Dios incomparable eres tú. Bueno, ahí ustedes la conocen mejor que yo. Pero Dios no es solamente una fuerza tampoco, es una trinidad. Es tres personas quienes razonan, deciden y sienten lo mismo. Es alguien que quiere tanto comunicarse con nosotros que nos ha dado su palabra. Estas cosas son muy difíciles para nuestra mente finita. Nosotros somos limitados, pero Dios es sin límite. Entonces, ¿existen otros dioses? ¿Dios es único? ¿Existen otros dioses? Vamos a mirar Isaías 45:5. ¿Qué dice ahí? Isaías 45:5. Dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ajá. No existen otros dioses. Ahora 46. Bueno, si quieres. 46:9. Isaías 46:9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay otro Dios. ¿Dónde estaba Dios antes del principio? Oh, ¿me da adelante? No. Perdón, perdí mi puesto aquí en las notas, qué pena. Podemos ver también que Dios es soberano. Tenemos que llegar a una sola conclusión. Dios es supremo y soberano. Soberano significa que gobernante. Supremo en poder, es el jefe. Salmo 83:18. No es como alguien que nadie le puede interrumpir, ¿verdad? Lo que planea. Sí, tiene todo poder, un soberano. Nadie puede truncar. Estamos buscando Salmo 83:18. 18. Dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Tú altísimo sobre toda la tierra. En fin, tenemos que reconocer que Dios es el único que nos puede contar de lo que pasó en el principio y antes del principio, porque nadie más estuvo allí, solo Dios. Él es supremo y es soberano. Qué bueno que tomó el tiempo para comunicarse con nosotros. Damos unos contrastes entonces entre Dios y nosotros los hombres. Dios es así, Él no tiene principio ni fin. Pero nosotros los hombres sí nacemos en una fecha y morimos en una fecha. Tenemos un principio y tenemos un fin. Lo que vemos en la lápida, ¿no? De tal fecha a tal fecha. Sí, ajá.
vemos que Dios es 3 personas en una. En cambio, el hombre es solo uno. Dios no necesita nada de nadie, pero nosotros necesitamos comer, necesitamos tomar agua, necesitamos respirar, dormir, necesitamos amor, necesitamos seguridad, necesitamos aceptación. Pero Dios no. Dios sabe y entiende todo. Pero nosotros vemos que hay muchas cosas que existen donde no nos entran, no tenemos forma de entender ciertas cosas. Dios es espíritu y no tiene un cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. También tenemos alma. Dios está presente en todas las partes, en todas partes. Pero nosotros solo podemos estar en un lugar a la vez. Dios es incomparable. Él es la máxima autoridad y es todopoderoso. En cambio, nosotros somos básicamente iguales todos como humanos. Dios es nuestra autoridad y somos muy limitados. Entonces, Dios incomprensible es. No podemos comprender a uno que nunca tuvo un principio y nunca tendrá fin. No podemos imaginar a uno que es 3 personas en un solo Dios. Tampoco podemos entender a uno que nunca necesita a nadie o nada. No podemos captar que Él sabe todo. No podemos ver a uno que es espíritu, no lo podemos ver. Somos incapaces de saber lo que es estar en todas las partes al mismo tiempo. Eso es otro concepto que no nos entra, no penetra el coco ese concepto de Dios omnipresente. Este mismo Dios incomprensible está la maravilla del estudio. Este mismo Dios incomprensible se deja conocer. El Dios incomprensible, quien siempre existió y siempre va a existir. Él es el 3 en 1, el Dios quien es espíritu, quien está en todas las partes al mismo tiempo, el Dios que es Señor sobre todo y es incomparable. También es el mismo Dios que estaba ahí en el principio. Y ese es el mismo Dios que quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Y Él nos invita a través de su palabra a conocerlo. Hermanos, vamos a orar. Voy a pedir a Linet que ore para concluir. No, perdón. Antes de que oremos, quiero darles un número de WhatsApp donde pueden mandar preguntas. Tal vez se haya generado una duda en tu mente, una pregunta. Nos encantaría saber qué es lo que tú quieres preguntar, qué quieres saber. Y tal vez podemos entrar a una conversación contigo a través del WhatsApp en estos días. Si quieren, ahí está el número donde nos pueden escribir una pregunta si quieren. Tal vez aprovechamos también en la próxima lección. También, sí. Sí, podemos, entonces, si mandan una pregunta, podemos mirarla juntos en la otra semana que viene. ¿Linet? Muy interesante, muy buena la lección, ¿verdad? Padre, te alabamos. Te alabamos porque siendo como eres, has querido comunicarte con nosotros. Tú, un Dios infinito, nos creaste de manera finita, de manera que tenemos límites, pero podemos sentir tu amor, que te quieres comunicar con nosotros. Pareciéramos insignificantes ante ti, pero no lo somos, porque tú nos das significado. Señor, muchas gracias. Te alabamos porque eres un Dios eterno. Eres
incomparable, no hay con quién compararlo. Así que, Señor, siendo que tú eres soberano, eres autosuficiente, que no necesitas nada, no necesitas de nadie, Señor, y eres soberano y nadie puede interrumpir tus planes. Entonces, esto nos lleva a creer, Señor, que tú, que desde el principio que tenías el plan de que te conociéramos, de que escribiste tu palabra a través de unos hombres que tú quisiste escoger, inspiraste en ellos tu palabra, tú, que eres soberano y todopoderoso, eres tú quien has sostenido tu propia palabra para que llegue a nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque eres incomparable, te alabamos por eso, pero aunque nos dices también que eres incomprensible, nos permites conocerte y entenderte. Esto es maravilloso, es casi incomprensible también, pero gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga grandemente en esta semana, que les cuida en su salud, en sus hogares, y que disfrutan un poco del nuevo conocimiento de Él. Que estén bien, hermanos. Dios les bendiga. Adiós. Hasta la próxima. Chao.